Bueno, estamos esperando que nos dejen ingresar a la sesión de pleno a la que hemos sido convocados. Tal como informé en mi publicación, esta sesión está siendo convocada con la misma agenda de la sesión de ayer. Es decir, de las 2.772 juntas receptoras de votos que presentan inconsistencias, quieren eliminar más de 600 para escrutinio especial y únicamente incorporar un poco más de 400. Así que atentos a esta sesión de pleno que, tal como lo expresé ayer, en razón de que somos servidores públicos, nos encontramos obligados a que nuestras acciones sean de público conocimiento para el pueblo hondureño. Buenas noches. Verificando si me escuchan, consejeros y señora secretaria adjunta. Escucho, buenas noches. Buenas noches, sí escucho. Gracias. Nos encontramos presentes para dar continuación a la sesión número 59. Le pido, señora secretaria general adjunta, comprobar la presencia de los consejeros. Buenas noches, consejera presidenta. En este momento procedo a comprobar el quórum. Consejera presidenta Ana Paula Jorge García se encuentra presente. El consejero secretario Marlon David Ochoa se encuentra presente. Y la consejera vocal José Alejandra López Osorio se encuentran todos presentes vía virtual. Le pido, gracias señora secretaria, le pido que por favor proceda a la lectura de la agenda con la cual ha sido convocada la continuación de la presente sesión. Sí. Sí, por este acto se procede al punto único de la continuación de la agenda ordinaria número 59, que es relacionado al análisis y decisiones en torno al informe de auditoría externa presentado en fecha 20 de diciembre de 2025. Muy bien, en este momento se pone en discusión la agenda. Tienen la palabra consejeros en caso de así requerirlo. Presidenta. Consejera. Sí, solicito, previo a la discusión de eso, un primer punto, reforma del artículo 20 del reglamento de TREP, escrutinio general y divulgación. Gracias. Gracias, consejera. Se somete a votación la agenda de la presente continuación de la sesión de la siguiente manera. Punto número 1, la modificación del reglamento del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, escrutinio general y divulgación para las elecciones generales 2025, contenido en el acuerdo
que se establece en el punto 7, Asuntos Electorales, numeral 1, Acta 55-2025, de fecha 29 de noviembre de 2025, certificación 2826-2025. Punto número 2, el análisis y discusión del oficio remitido por auditoría externa, el cual ha sido descrito por la Secretaria General Adjunta al comienzo de la continuación de esta sesión. Se somete a votación la agenda. A favor, Presidenta. La palabra, Presidenta. Consejero, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, esta sesión se convocó hace 46 minutos. Con un Consejero, solo ¿no tiene punto. audio o no se escucha? Yo tampoco escucho. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Sí, quiero señalar que la agenda para esta sesión, bueno, en primer lugar, que fue convocada 46 minutos antes de que se celebrara. No se adjuntó ninguna documentación relacionada con el artículo 20 del reglamento de TREP. Y me imagino que el fondo de la modificación tiene que ver con la decisión que debe ser por unanimidad para realizar correcciones, entrar a la base de datos y cambiar los datos. Sin embargo, esa es una especulación porque desconozco cuál es el fondo de esa modificación, ya que no fue socializada previamente a la convocatoria de la sesión. Como ustedes saben, tanto las sesiones virtuales como las sesiones presenciales, y eso lo establece el reglamento de sesiones en su capítulo 8, todas deben guardar las mismas formalidades de una sesión presencial. Esto quiere decir que cualquier punto que desee ser sometido a conocimiento del Pleno tiene que ser compartida su documentación para análisis de los consejeros con anterioridad. Así que creo que es oportuno denunciar y aprovechar que nos está viendo el pueblo hondureño en esta transmisión, que la modificación del artículo 20 del reglamento del TREP pretende permitir que modificaciones a los resultados en la base de datos sean realizados por mayoría de votos en el Pleno. Así que me opongo a la incorporación de ese punto en la agenda porque no cumplió con las formalidades que establece el reglamento de sesiones y la ley electoral. Muy bien, quiero dejar constancia, señora secretaria adjunta, para que quede constancia así, literalmente en el acta, que resulta muy claro que la ley electoral, en efecto, establece una antelación para convocar a sesiones de pleno, antelación que sabemos que en época electoral es una mera formalidad, porque nuestro compromiso como funcionarios y consejeros propietarios debe ser 24/7, al menos así ha sido el proceder y el actuar de su servidora. Y considero que estando a pocos días de la fecha límite para emitir la declaratoria, que el tiempo de antelación sea un factor que se comente, me parece un acto realmente irresponsable. Número 2, sabemos que cuando se convoca a una sesión, se remiten los documentos de respaldo. Sin embargo, cuando nos encontramos en el momento de discusión y aprobación de la agenda y se modifica la agenda por la moción de alguno de los consejeros aquí presentes, eso no requiere esa formalidad previa de remitir esa documentación. Número 3, el reglamento
denominado del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares TREP, Escrutinio General y Divulgación para Elecciones Generales 2025, fue aprobado el 29 de noviembre de 2025. Consta la certificación 2826-2025. Recuerdo perfectamente los días que tomó la aprobación, las horas que tomó la aprobación, y considero que los tres conocemos perfectamente el reglamento de TREP. Mi voto es a favor de la modificación de la agenda en el orden antes establecido. Tiene la palabra, bueno, se consigna por mayoría de votos la aprobación de la agenda y si usted desea agregar algo, consejero, con mucho gusto le cedo la palabra. Solo establecerle a la señora secretaria que esta votación se establece por mayoría de votos, pero si realmente ya ha hecho uso de la misma y ya ha emitido sus comentarios y ya se ha votado, considero que en el momento que resulte oportuno, en el punto que usted desee establecer sus criterios, pues habrá tiempo. Gracias. Pido la palabra, presidenta. La tiene. Sí, la ley electoral y el reglamento de sesiones buscan salvaguardar el conocimiento de los puntos que van a ser sometidos a sesión de pleno y que cada consejero pueda prepararse para poder debatir los puntos. Ya fue aprobada la incorporación de esta modificación al reglamento del TREP y precisamente ya que estamos a 9 días de la declaratoria y por lo sensible de esta propuesta que se pretende discutir hoy, considero que debió ser socializada la propuesta de reforma del artículo 20 del reglamento del TREP. El pueblo hondureño tiene derecho a conocer qué es lo que se pretende hacer a nivel de base de datos con los resultados. El pliego de condiciones aprobado en julio del sistema de transmisión de resultados preliminares contemplaba lo que transcribimos en este artículo 20 del reglamento del TREP. Así que a 9 días de la declaratoria, pues el pueblo hondureño sabrá qué es lo que se pretende hacer. Se consigna por mayoría de votos la aprobación de la agenda, señora secretaria adjunta, y proceda, por favor, a la lectura del primer punto de agenda. Sí, en ese momento procedo a la lectura de la agenda para el día de hoy de la continuación de la sesión 59-2025. Como primer punto se tiene el análisis y discusión del informe de auditoría externa de fecha 20 de diciembre de 2025. No, disculpe, señora secretaria adjunta, la agenda se ha aprobado en otro orden. Primero se aprobó conocer el tema de la modificación del reglamento y el tema de auditoría externa queda en segundo lugar. Así que pasaríamos al primer tema. Tiene la palabra, entonces, por favor, léalo, señora secretaria, y después tiene la palabra la consejera López Osorio. Sí. El orden de la agenda para la continuación del pleno 59 de 2025 es la modificación del artículo 20 que se encuentra en el acuerdo contenido en la certificación 2826-2025 en el punto 7, asuntos electorales, numeral 1, acta número 55-2025, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada en fecha 29 de noviembre del año 2025. El punto 2 de la agenda sería el informe de la auditoría externa de fecha 20 de diciembre de 2025 para su análisis y discusión. Muy bien, vamos al punto número 1. ¿Desea tomar la palabra, consejera? Sí, claro, por supuesto. Sí, efectivamente, efectivamente, desde el momento en que se aprobó en los pliegos de condiciones, se expuso que tomar una decisión bajo presiones ilícitas ejercidas por Ochoa, que duraron un mes y una semana, era una condicionante que podía pues llevarnos precisamente a este plano. Hace 2 semanas hemos emitido, tanto el despacho suyo como el mío, un voto para que se hicieran las correcciones de transcripción y lamentablemente no se ha podido ejecutar porque hay una persona que pertenece al pleno que omite remitir su voto y se escuda en la ausencia de un informe que gustaría que fuera en ciertos parámetros. Lamentablemente la persona que tiene que hacer además el informe para él, porque es su representante en la comisión TREP, tampoco trabaja más que en darle
elementos y documentos para seguir socavando el proceso, como ha quedado demostrado recientemente y de forma pública, con el proceso de visado que le realizaron, ¿verdad? Que es tan público que todo el mundo lo sabe. La Ley General de Administración Pública ya establece cómo se toman las decisiones en los órganos colegiados. Y esto no se cambia por Twitter, no se cambia por presiones ilícitas ni por los colectivos que llegaron a presionarnos y a orientarnos el día 7 de julio. En consecuencia, mi exposición es la siguiente. Que actuemos de conformidad con la ley. Deje de apretar los dientes, consejero. Parece que si no estuviera enfrente no golpearía. Que cambiemos el artículo 20 efectivamente para que actuemos de conformidad con la ley y no de conformidad con las presiones ilícitas que se nos han ejercido permanentemente y mediante las cuales se ha fraguado un nuevo tipo de fraude, detener los procedimientos que previamente reglamentamos. Un nuevo tipo de fraude liderado por Marlon David Ochoa Martínez y ejecutado por todo su personal, todo su recurso humano. En consecuencia, en aplicación de la Ley General de Administración Pública, esto debe debe ejecutarse por mayoría o por unanimidad, dependiendo de la votación, no de la imposición reglamentaria, que lamentablemente nos vimos combinadas a ejecutar para poder avanzar con el proceso y pues debe regularse como está. En la ley electoral no hay ninguna parte que establezca que nosotros podemos decidir por unanimidad cosas que la ley misma no establece. Esto es una atribución del Congreso Nacional. En consecuencia, efectivamente, bajo las condiciones de retardo injustificado que constituyen abuso de autoridad, mediante la no emisión de voto, bajo el retardo injustificado que ejecuta a través del representante de TREP, Darwin Barahona, quien espera que los demás hagan el trabajo para complacencia y oportuna obstaculización de los procesos previamente reglamentados por el despacho de Ochoa, propongo que efectivamente se aplique la Ley General de Administración Pública y la Ley Electoral, y en lugar de seguir esperando un voto para que haya una unanimidad sobre actas que en realidad están correctas en su contenido y que solo deben ser corregidas en su transcripción, que no constituye, como se está aseverando, cambiar la base de datos, sino corregirlo, porque lo que prevalece es el acta, no la calculadora que se utiliza para contabilizar los votos, que para este caso es el sistema, que se ejecute de esa manera, de forma mayoritaria, como establece el artículo 40 de la Ley General de Administración Pública para los órganos colegiados, y dado que no encontramos ni un solo artículo de la ley electoral que nos obligue a que esta decisión también sea por unanimidad, que se haga por mayoría, y en segundo lugar, que se ejecute y se conformen los equipos para poder hacer esta transcripción de conformidad con el artículo 21, que esté liderada por el equipo de TREP, 3 personas, que operen como transcriptores y que se haga en compañía, como observadores de las personas del Instituto de Formación Política Electoral y de pues podríamos poner del equipo de asesoría legal, que sería aplicable para la revisión de auditoría, por supuesto. Esa sería la exposición básicamente. Y ya espero toda la diatriba, pero no importa. La ley es la ley, le duela a quien le duela. Gracias, consejera. Tiene la palabra, consejero. No mencionó cuál es la reforma. ¿Cuál es el texto que se va a reformar? ¿Y cuál es la nueva redacción? Artículo 20. En su contenido total tiene, en el segundo párrafo, la revisión del reporte. Y en ese párrafo es donde yo pediría que se introduzca la palabra por mayoría de votos, debiendo leerse de ahora en adelante así. Las actas clasificadas como acta transcrita incorrectamente, tal y como se ha hecho, ¿verdad?, serán remitidas mediante reporte al sistema del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Este reporte se recibió hace 2 semanas y solo la consejera Hall y yo hemos votado. El Pleno, en ejercicio de su autoridad, revisará el reporte y emitirá con simple mayoría de votos la autorización expresa sobre cuáles actas deben ser sometidas al proceso de corrección por errores en la transcripción o digitación, instruyendo para que en el sistema se habilite su edición en la etapa siguiente. Si el Pleno, por el contrario, determina que el acta no es susceptible de corrección o no autoriza la corrección por motivos de transcripción o digitación, por mayoría de votos podrá dar la transcripción del acta por válida o realizar alguna de las acciones siguientes. Y de ahí vienen los datos que están consignados en el texto original.
A, solicitar a los partidos políticos sus copias certificadas del cierre de la misma JRB y proceder conforme al segundo párrafo del artículo 283 de la Ley Electoral de Honduras. B, revisar la hoja de incidencia y o el cuaderno de validación como elementos de verificación de la respectiva JRB. C, ordenar un recuento especial de oficio mediante resolución emitida por el Pleno y certificada por la Secretaria General del Consejo Nacional Electoral, garantizando el principio de legalidad y la debida trazabilidad procesal de la decisión. Consejero, tiene la palabra. Sí, bueno, en primer lugar, creo que es importante mencionar que me da lástima en realidad que le moleste mi sonrisa, consejera López Osorio. Creo que es muy bueno que esto esté siendo expuesto a todo el pueblo hondureño para que se compare y se constate de qué lado salen las agresiones. Pero bueno, ya sobre el fondo de la propuesta, efectivamente a mí me parece que estas son modificaciones en la base de datos. Eso es cambiar resultados en la base de datos y por consiguiente, considerando lo sensible que es que por delegación del Pleno del Consejo Nacional Electoral, estas modificaciones a nivel de base de datos se realicen a nombre del Pleno del Consejo Nacional Electoral, desde que recibimos estos informes de miles de actas que tenían problemas de transcripción, solicité a la Comisión de Seguimiento de TREP que nos remitieran 3 cosas. La imagen del acta. En segundo lugar, el dato que supuestamente está mal transcrito. Y en tercer lugar, el dato con el que se va a corregir. Esto, consejeras, porque tal como ustedes recordarán, en las elecciones primarias sucedió que cuando se corrigieron, entre comillas, datos, hubo errores de digitación, hubo problemas de interpretación también de interpretación humana de ciertos números, por lo que autorizar la modificación de resultados a nivel de base de datos sin tener los datos precisos, sin poder corroborar cuáles son los datos que se van a modificar, cuál es el dato que se va a introducir, me parece que es algo poco transparente, que es darle un cheque en blanco a personas que nosotros no vamos a poder monitorear y que las acciones de estas personas a nivel de base de datos van a quedar definitivamente reflejadas dentro de la base de datos que está conformando en este momento el escrutinio general. El sistema de transmisión de resultados preliminares, escrutinio general y divulgación, a diferencia de lo que se ha pretendido manipular o desinformar a la población, forma parte de el escrutinio general. Es decir, el escrutinio general se realiza en ese sistema. Y una modificación de la base de datos sin tener certeza de cuáles son los resultados que se van a introducir ahí, podría, tal como ocurrió en las elecciones primarias, provocar errores que podrían generar que entre o salga, por ejemplo, un diputado o que un acta se transcriba mal. Finalmente, soy del criterio que aquí los equipos técnicos, consejera, dentro del Consejo Nacional Electoral, y así se ha trabajado históricamente, al menos hasta antes de que usted ingresara al Consejo Nacional Electoral, y se lo digo porque yo laboré aquí desde el 2020. Los equipos técnicos, todos responden al Pleno.
y usted lo puede corroborar cuando ustedes solicitan algo a personal que está propuesto por mi despacho, pero que no son empleados míos, son empleados del Pleno. Esas solicitudes se atienden. Así que sí pienso que la Comisión de Seguimiento del TREP hasta el momento pues no ha remitido ese informe, pero no es solo responsabilidad de Darwin. Las solicitudes que ustedes han realizado a la Comisión de Seguimiento se han atendido por los tres, tanto Darwin como Ronnie y Marco, es decir, las personas que han sido designadas también por sus despachos. Y es verdaderamente lamentable que ahora la dinámica de trabajo de los equipos técnicos, desde que usted entró al consejo, consejera López Osorio, se haya partidizado. Por lo que en ausencia de estos informes, considero que la unanimidad preserva ese máximo grado de transparencia, por lo que voto en contra de la propuesta. De igual manera, les quiero recordar, consejeras, que en el capítulo 8 del reglamento de sesiones, bueno, le quiero recordar en realidad a la secretaria, que es quien está levantando constancia de esta sesión, el artículo 34 del reglamento de sesiones de pleno, que dice: el acceso remoto a las reuniones deberá garantizar la identidad del consejero, especialmente al intervenir mediante el uso de la palabra como al emitir su voto. En ausencia de otras medidas, el consejero debe identificarse, mostrar su carné oficial o una identidad mediante webcam o dispositivo análogo, así como mantener encendido dicho dispositivo al menos en el momento de emitir su voto. Y considerando que estamos votando la modificación de algo que habilitará la modificación de la base de datos, considero que es función de quien esté ejerciendo la función de secretaria general en esta sesión, verificar que efectivamente la consejera López Osorio y la consejera Joel García se identifiquen mediante la activación de su cámara. Muchísimas gracias. Sobre todo al momento de emitir los votos. Muy bien, consejero. Voy a hacer mis consideraciones. En primer lugar, quiero dejar claro que una corrección de error de transcripción lo que hace es devolver la fuerza y la legalidad y legitimidad del trabajo de la Junta Receptora de Votos en el acta física, que es lo que prevalece en nuestro sistema electoral. Número 2, que se han realizado correcciones de errores de transcripción en el pasado, muy bien lo sabe este pleno, donde ni siquiera esta figura existía a nivel de reglamento. Número 3, que en esta ocasión, donde se decidió regularlo y reglamentarlo, y quiero destacar esto, discutimos el tema de la unanimidad de votos. Y consejero, recuerdo perfectamente las palabras de la consejera López Osorio a su persona. Y usted manifestó que no habría ningún inconveniente en establecer el término de que esto debería aprobarse por unanimidad, porque usted ahí estaría, fuese cual fuese el resultado. Los hechos han demostrado que hay sectores y personas dentro de sectores que han atentado y han boicoteado este proceso electoral hora tras hora, minuto tras minuto, día tras día. No voy a decir más. Creo que la historia tendrá su función y quedará ahí registrado quienes actuamos de una manera o de otra. No quiero hacer más extenso la discusión sobre este punto,
simplemente decir que se trata de un proceso normal donde se corrige un error que se cometió en la transcripción en el sistema de un acta física, que es la que prevalece, que ya se ha hecho por el Pleno y que si se puso por unanimidad fue porque existió un compromiso de los tres en que estaríamos ahí dispuestos a apoyar estas correcciones cuando así procediera al margen de el resultado. No motiva a la suscrita ninguna motivación adicional que no sea el resultado, que sea el reflejo de la voluntad popular de este país. Sin más, y dejando claro que mi voto es a favor de la reforma de este reglamento y del artículo 20 de este reglamento en los términos expresados por la consejera José López Osorio, donde toda la decisión para autorizar esta corrección de errores de transcripción deja de ser por unanimidad y pasa a ser por mayoría de votos del Pleno. Y a lo que yo agregaría un asunto más, y es que se deje sin valor y efecto cualquier regulación establecida en este mismo sentido, en pliegos de condiciones o en cualquier otro documento o disposición que el Pleno haya emitido. Le agradezco, consejero, que me haya recordado que eso estaba en los pliegos para que todo quede debidamente regular. Se consigna por mayoría de votos la reforma al artículo 20 del reglamento, consignado y detallado a lo largo de la presente exposición, y pasaríamos al punto 2. Presidenta. Sí, consejera. Gracias. Sí, solo para agregar que esto debe ser de ejecución inmediata, que debe publicarse en nuestra página web y que ante la negativa de la Gaceta de no publicar, entonces debe hacerse en un diario de mayor circulación para cumplir con el principio de publicidad y vigencia. Gracias. Me manifiesto a favor, así como de la conformación de la comisión de los 3 funcionarios, que se integre por la comisión del TREP como testigos INFPE y legal, con la presencia en todo momento de auditoría externa. Gracias. La palabra, presidenta. ¿La tiene, consejero? Bueno, sobre sus palabras de que en aquel momento dije que aquí estaría, aquí estoy, consejera presidenta, las que no están son ustedes. Y finalmente, es importante que quede registro en los archivos de secretaría y ante el pueblo hondureño que el efecto de esta modificación es reducir la cantidad de actas que se irán a escrutinio especial de oficio. Por ejemplo, de las 2.792, que es el siguiente punto, ¿no? De las 2.792, hay 691, de acuerdo con el informe de auditoría externa, cuyos datos pues no disponemos, que en lugar de ir a escrutinio especial, sus resultados serán modificados a nivel de base de datos. Lo que me parece que en realidad nos está llevando a una elección aún menos transparente, porque tal como he expresado desde la primera sesión de pleno, el pueblo exige que se realice un conteo voto por voto de la totalidad de juntas receptoras de votos. Y he hecho especial énfasis en las casi 17,000 actas que presentan inconsistencias de diverso tipo, por falta de firma, por falta de coincidencia entre los resultados del escrutinio y la cantidad de votantes, pero sobre todo la inconsistencia más recurrente es la falta de coincidencia entre la cantidad de votantes registrados en el acta de cierre con la cantidad de electores registrados en el dispositivo biométrico. Por lo que esta decisión lo que está provocando es que aún menos actas pasen por el proceso de escrutinio general cuyos resultados son evidentes y están provocando que actas inconsistentes no sean sumadas a la totalización de los resultados. Muchísimas gracias. Bueno, creo que se ha adelantado el consejero al punto número 2. Ok, tiene la palabra, consejera.
¿Usted solicitó la palabra, consejera? Sí, gracias. Sí, quería dejar 3 puntos en claridad sobre el punto anterior, el que se acaba de aprobar. El primero es que la motivación de hecho se encuentra sustentada en el retraso injustificado constitutivo de delito de abuso de autoridad por una persona que se ha negado a emitir el voto y que en su momento dijo que aunque su partido fuera perdiendo, no es que estaría presente, es que votaría a favor de que los datos fueran fieles. Esa es la motivación de hecho que nos ha llevado y la enorme paciencia aplicada a esta etapa que hemos mostrado, esperando y a la paralización de los procesos que tenemos que ejecutar. No es que se van a reflejar datos que no están, es que se debieron reflejar desde hace 2 semanas y hemos tenido personas que podían haber ejecutado los procedimientos previamente arreglados y el incumplimiento del compromiso que motivó poner eso por unanimidad, pues motiva que nos apeguemos en estricto a la ley y no al consenso que estaban buscando. Y como dije antes, Ley General de Administración Pública, unanimidad o mayoría, punto. El compromiso fue roto por la persona que juró frente a nosotros que iba a estar presente para que se corrigiera, porque cómo nos iban a corregir las cosas que son obvias que se deben corregir. En segundo punto, nuestro voto no es electrónico. Entonces hay que hacer una diferencia importante en este punto y decir, ok, el sistema debe reflejar, es nuestra calculadora, pero tenemos el acta, así que suscribo las palabras que hizo usted respecto del acta física, que es lo que predomina, y el ejercicio de la corrección desde un principio que se estableció después de que hubo una práctica en la cual se empezaron a corregir transcripciones a solicitud del Partido Libertad de Refundación en primarias, 135 expedientes que llegaron, que fue la primera vez que se hicieron correcciones y que dio la idea para las generales. En ese sentido, pues suscribo lo mismo. Los datos tienen que estar fidelizados y no se deben abrir urnas o actas cuyos datos estén bien en el acta. Así que lo que procede, en cumplimiento del deber, es hacerlo. En tercero, tenemos que precisamente anclarnos en la ley, como dije antes, pero adicionalmente reportar que en el ejercicio de confianza que se había establecido dentro del Pleno, pues habían parámetros específicos para cumplir con el pueblo hondureño y eso precisamente es lo que buscamos, transparentar y superar a quienes están obstaculizando el proceso de forma permanente. Así que no hay más motivaciones que esta situación y decir claramente que para que los órganos colegiados puedan sesionar públicamente, se hace con aprobación del Pleno, así lo dice la ley, se debe que aprobar, y en este momento, pues, como un acto de violencia en que pretenden, según ellos, exhibirnos o exhibirse, lo hacen público sin la autorización del Pleno, en violación precisamente de la ley. Solamente, gracias. Tiene la palabra, consejero. Solo para que quede constancia, consejera, no está de acuerdo en que las sesiones sean públicas, entonces. Bueno, yo creo que ya se votó el tema. Pasaríamos al tema número 2, por favor, señora secretaria adjunta. Sí, en este momento pasaríamos al punto número 2 de la agenda, que es relacionado al oficio remitido por la auditoría externa de fecha 20 de diciembre de 2025, el cual obra en los correos de todos ustedes. Muchas gracias, señora secretaria adjunta. Se deja constancia que este tema ya se había tomado postura en este tema por parte de la consejera López Osorio y por parte de mi persona, con base en un oficio que fue remitido en su momento por la comisión TREP del CNE. El consejero pidió elementos adicionales, han pasado varios días sin que él emita sus consideraciones, por lo cual fue sometido y se somete en este momento a votación. Adicionalmente al oficio que en su momento emitió la comisión TREP, llegó el oficio de auditoría externa de fecha 20 de diciembre de 2025 con la referencia a situación de actas con inconsistencias, donde nos hace una descripción en cuya parte final establece 691 actas que se sugiere podrían ser corregidas mediante proceso de corrección visual y 447 actas que por la naturaleza de la inconsistencia podrían ser remitidas a escrutinio especial. Y esto es concretamente lo que se somete a votación. Tienen la palabra, consejeros. La palabra, presidenta. Sí, consejero. Sí, en consonancia con el voto emitido hace ya varios días y además con el trabajo adicional que hice en mi despacho revisando una por una para obtener el detalle de los comentarios en que estaban estas actas.
y poder precisamente emitir un voto más fundamentado, ampliado a lo que nos remitió la Comisión TREP, sin perjuicio de que no se envió el informe que habían solicitado a otro despacho. Mi voto es a favor de los datos de conformidad con lo consignado en el informe de auditoría establecido, que usted acaba de dar lectura. Gracias. 691 para corrección de errores y 447 para escrutinio especial. Gracias, consejera. Tiene la palabra, consejero. Una consulta, gracias, presidenta. El efecto, entonces, de hacer esta modificación de resultados sería que estas actas no vayan a escrutinio especial. Es decir, que de las 2.772 solo irían a escrutinio especial, perdón, de las 2.792 solo estarían yendo a escrutinio especial 2.101, ¿correcto? El informe de auditoría es claro, consejero. Bueno, eso es lo que entiendo, ¿no? Que se restarían 691 actas del escrutinio especial, por lo que en lugar de 2.792, solo se haría escrutinio especial sobre 2.101. Sobre el informe de auditoría, al igual que el informe de la Comisión de Seguimiento de TREP, no establece, tal como lo solicité ya hace varios días, cuál es el valor incorrecto en el acta y cuál es el valor correcto. El acta de diputados puede tener, por ejemplo, en el caso de Francisco Morazán, más de 105 candidatos, más las casillas de las papeletas utilizadas, papeletas válidas, papeletas nulas, total de votantes. Eso totaliza, a ver, cerca de 119 casillas. El informe que nosotros disponemos actualmente solo nos indica que un acta presenta inconsistencias, pero no sabemos precisamente cuál es la inconsistencia o cuál es el error de transcripción, y por lo tanto tampoco podemos saber cuál es el valor que está incorrecto y cuál es el valor que supuestamente está correcto. Les recuerdo a las consejeras que después de las elecciones primarias, producto de una mala interpretación de un número, cambió el orden de los diputados de Yoro y se tuvo que hacer una corrección, una enmienda de la declaratoria de esa elección, por lo que la solicitud que yo planteé buscaba verificar la integridad de las supuestas correcciones que se van a hacer. Por lo que en ausencia de ese informe me manifiesto en contra en dos sentidos. Uno, en el sentido de reducir aún más las juntas que se irán al escrutinio especial, considerando que casi la totalidad de las 691 que se están reduciendo ahorita de la cantidad de 2.792 juntas que van a ir a escrutinio especial presentan inconsistencias que no son visibles, pero que sí podemos constatar a nivel de base de datos, ya que la cantidad de electores registrados en las actas no coincide con la cantidad de electores consignados en el dispositivo biométrico, o registrados más bien en el dispositivo biométrico, tal como lo manda el artículo 263. Adicionalmente, pues no sabemos cuál es el valor que se le va a aplicar a estas actas, por lo que pues no tenemos posibilidad de determinar si efectivamente el trabajo de interpretación humana se hizo de la manera correcta. Por lo que mi voto ante la ausencia de información es en contra. Consejero, ¿puede concluir en su voto, por favor? Yo creo que ya lo hice, consejera. Entonces debió haber fallado el audio, solo para cerciorarme, por favor. Sí, mi voto es... ¿Me escucha? Sí. Ok, voy a repetir la fundamentación. Esta acción
va a reducir de 2.792 a 2.101 las actas que serán sometidas a escrutinio especial de oficio, y a estas alturas, ya con suficientes días como para poder disponer de esa información, aún no sabemos cuáles son los valores que se van a modificar a nivel de base de datos, por lo que en ausencia de la información correcta para poder tomar una decisión y considerando que esto, en lugar de agregar transparencia al proceso, va a disminuir la cantidad de actas que serán sometidas al escrutinio especial, mi voto es en contra. Muy bien. Yo debo manifestar que este pronunciamiento yo ya lo había realizado en oficios anteriores, desde que vino el oficio de la Comisión TREP, que se realizó por nuestros técnicos del CNE, y en esta ocasión llega en una segunda ocasión a través del oficio de la empresa de auditoría externa, donde realizan recomendaciones muy similares a la Comisión TREP o casi idénticas. Por lo tanto, mi voto es a favor de la recomendación establecida por auditoría externa que va en sintonía con la Comisión TREP. ¿Puede consignar, por favor, señora secretaria, esta votación del segundo punto? Muy bien, agotados los dos temas. Si no hay nada más que agregar, consejera. Presidenta, únicamente solicitar que en virtud de que el tiempo apremia y los atrasos que se están dando en todos los aspectos del proceso por situaciones ajenas al Pleno, esta actividad de inicio el día de mañana, y que en caso de que falten de algún despacho sean sustituidos prontamente para que no se siga atrasando más el proceso. Gracias. De acuerdo con usted, señora secretaria, que se consigne, que se aprueba por mayoría de votos el punto número 2. Ya se sabe quién es la comisión a cargo de realizar esta corrección de errores de transcripción, quienes entran en calidad de testigos, que debe ser en compañía de auditoría externa, y que el proceso debe iniciar mañana a las 8 de la mañana, y que de faltar alguno de sus miembros deberá ser sustituido por otra persona con un conocimiento técnico de una equivalencia o una similitud a quien esté ausente. Las ausencias no van a detener más el proceso. Sin más que agregar, se suspende la sesión, siendo las 9:19 de la noche. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Pido la palabra. Bueno, ya que sigue la secretaria acá, sí creo que es necesario que quede constancia nuevamente del artículo 34, que establece que el acceso remoto de las sesiones debe garantizar la identidad del consejero, y eso no se cumplió. Pienso, Catherine, que esa es responsabilidad de secretaría para poder constatar la identidad de los que participamos en esta sesión frente a la irregularidad en la que se celebró. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y todas. Quiero explicar un poco cuáles fueron las decisiones que se adoptaron en esta sesión de pleno. Tal como ustedes pudieron corroborar, la sesión fue convocada 46 minutos antes de que se celebrara. Sin embargo, nosotros aquí estamos en la oficina. Pueden ver, este es mi despacho. Yo aquí estoy presente en el Consejo Nacional Electoral en cumplimiento de mis obligaciones y de mis atribuciones. El artículo 16 de la ley electoral establece que el domicilio del Consejo Nacional Electoral está en la capital de la República y no en una sede diplomática extranjera. Pero bueno, estas son formalidades que fueron incumplidas en la convocatoria de la sesión. Se agregó un punto, ya ustedes lo pudieron ver, un punto que se agregó en la propia sesión, cuya documentación ni siquiera fue remitida con antelación al Pleno, que fue la modificación del artículo 20 del reglamento de sesiones del TREP.
este punto ya voy a explicar cuáles son las implicaciones de la modificación de este artículo 20 y tal como lo había anunciado, la reducción de 691 actas de las que se estarán remitiendo al escrutinio especial. Entonces, bueno, sobre la modificación del artículo 20 del reglamento del sistema de transmisión de resultados, divulgación y escrutinio general. En este reglamento, en su artículo 20, quedó la posibilidad de que si los datos de un acta estaban mal transcritos, es decir, que en el acta, en la imagen del acta, aparecía un 5 y en la base de datos nos vino un 15, por ejemplo, nosotros pudiéramos modificar ese resultado, no el del acta, sino que a nivel de base de datos, para corregirlo, para corregir el dato. El espíritu de esto era, pues, evitar que hubieran datos mal divulgados en la página y que, en definitiva, el escrutinio general fuera lo más limpio posible. Y yo en principio, pues, y sigo apoyando, pues, esta medida. Sigo apoyando la necesidad de corregir en base de datos los resultados que están mal transcritos. ¿Cuál es el problema? Que yo he solicitado desde hace ya varios días, yo creo que más de 10, que nos informen cuál es el dato que ellos están interpretando que está incorrecto y cuál es el dato correcto. ¿Por qué? Porque el efecto de esta decisión que acaba de tomar el Pleno por mayoría de votos es que van a sentar a 3 personas, ya no a hacer una verificación visual de si el acta está correctamente transcrita, sino a modificar los datos a nivel de base de datos, a modificar los datos a nivel de base de datos, lo cual me parece extremadamente sensible y no podemos tomar una decisión en ese sentido sin la información adecuada. ¿Cuál es la segunda decisión que se tomó? Que esa corrección se aplicara a 691 actas dentro de las 2.792 que inicialmente presentaban inconsistencias y el efecto va a ser que en lugar de 2.792 actas de cierre, la cantidad de actas que se van a someter a escrutinio especial ahora va a ser 2.101, tal como dije en la sesión de pleno, reduciendo aún más la cantidad de actas que serán sometidas a escrutinio especial de oficio. Hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral y a 9 días de la declaratoria no ha acordado el listado de actas que serán remitidas a escrutinio especial en los niveles de diputados y corporación municipal de oficio, ni resuelto un solo expediente de impugnaciones. Yo el día de hoy me estaré pronunciando respecto de más de 30 resoluciones que ya nos han remitido. Ingresaron al Consejo Nacional Electoral 298 expedientes distintos de los 3 niveles electivos y deben ser resueltos con prontitud. Mi postura en el nivel presidencial es que debe contarse un voto por voto para transmitirle confianza al pueblo hondureño sobre el resultado en el nivel presidencial. Nosotros fuimos a unas elecciones en un contexto de intervencionismo extranjero que perdura hasta el día de hoy. De acuerdo con el periodista Renato Álvarez, las consejeras se encuentran dentro de residencias que son sedes diplomáticas o dentro de embajadas. Lo que nos lleva a hacernos la pregunta, ¿quién está dirigiendo el proceso electoral? El artículo 34 del reglamento de sesiones del Consejo Nacional Electoral, ahí lo voy a estar publicando en mis redes, manda a que para corroborar la identidad de las personas deban activar la cámara tal como yo lo hice y presentar documentos de identificación. Pero eso en esta sesión no se hizo. Desconocemos en este punto quién está dirigiendo el proceso. Pero de aquí en adelante, los malestares
sociales y políticos que existen en relación con el resultado del proceso electoral devienen de la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral, y por eso es que mi propuesta ha sido que se cuente voto por voto en la totalidad de maletas. Estamos facultados por la ley electoral para hacerlo, y en ese mismo sentido es que he decidido que estas sesiones, que son irregulares porque el artículo 4 del reglamento de sesiones establece que la modalidad de la sesión debe ser acordada por el Pleno, y no fue acordada, ha sido impuesta, pero de todas maneras vamos a participar en las sesiones, ya que permite una mayor transparencia para el pueblo. Y ustedes van a poder participar de estas sesiones de Pleno en lo que resta del año. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse, por su interés en este proceso, y seguiremos luchando en pro de la transparencia del proceso electoral y del resultado. Muchísimas gracias y buenas noches.